A su nombre. Dele la mano al que está a su lado. Salúdelo esta mañana o esta mediodía. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. Dios bendiga a todos los hermanos que han participado esta mañana de manera poderosa. Amén. A su nombre. Es precioso el Señor. Es precioso el Señor. Amén. Esta mañana por la madrugada, bueno, anoche que salí de aquí me fui allá para Hempstead, ya que mi mamá se regresaba a Honduras. Ya estuve con ella en la noche, ya por la madrugada. Regresé a la casa y no podía dormir, y lo más correcto es ponerse a orar, ¿verdad? Y entonces oramos un rato, y en eso que trataba de dormir, el Señor, hermano, me ministraba una palabra y escuchaba el eco de esa voz, hermano, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, ahí en el versículo 21. Voy a leerlo de la manera como el Señor, hermano, me ministraba esta palabra. Yo doy gracias a Dios porque siempre Dios me da una palabra, hermano. Y no es una palabra que de repente yo haya, preparado, sino que Dios es el que conoce la necesidad. Y Él es el que habla conforme a los tiempos. Y voy a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tiene Efesios? Capítulo 2, verso 21. Se lee la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros, la iglesia, decimos: en quien todo el edificio, me ministraba el Señor, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Una vez más, voy a leer lo que yo escuché y la palabra con la que yo me terminé de despertar. E inmediatamente yo abrí mis ojos y lo primero que hice fue correr a la palabra del Señor. Correr, y leí esto que le acabo de leer. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Espíritu Santo, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos o padezcamos, te pido, Señor, esta mañana delante de este pueblo, para la gloria de tu nombre, sea usted hablando a través de mis labios, Señor. Aquí están mis labios. Cada uno de mis hermanos pasó en este lugar y dijo: Señor, no soy digno, no lo merecemos. De igual forma, Señor, te digo: no soy digno, no lo merezco. Y a través de la lectura de la palabra hemos visto que ninguno de tus apóstoles también eran dignos. Sin embargo, por esa gracia a ti te plació usarlos como herramientas e instrumentos para la gloria de tu nombre. Amado mío, aquí estoy frente a ti. El cielo y la tierra es testigo en esta mañana o mediodía. Tú eres el grande y sentado en tu trono, que tu palabra dice que tú tienes el control de todo, Señor. Y tu palabra dice que nada se mueve, nada se hace si no es tu voluntad. Y esta mañana ha sido tu voluntad que estemos acá. Señor, gracias porque en tus manos estamos. Glorifícate, trae sujeción a la vida de mis hermanos, trae sujeción
Abre los oídos espirituales. Espíritu Santo, glorifícate de manera poderosa. Aquí estoy, Señor. La palabra que pongan en mis labios, Señor, la hablaré. Así tal como Jeremías, lo que tú le dabas, lo hablabas, Señor. Y aquí estoy. No tendremos miedo de nada, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor, en tus manos estamos. Gracias, Jesús, mi Rey, mi Señor. Amén y amén. A su nombre. Ya no le digo nada porque le iba a decir aplauda, pero vi que poco a poco iban aumentando los aplausos. Dígale al hermano que está a tu lado: y vos, porque nunca aplaudí, diga. ¿Qué te crees? Dígale. A su nombre. No, serio. Dígale al hermano que está a tu lado: y que no aplaudí, diga. Está raro eso, que no le aplauda al Señor. Amén. Si deberíamos de estarle alabando a cada rato. A su nombre. Bueno, todo es parte de la alabanza, ¿verdad? Nuestros labios, nuestras manos, todo es parte de la adoración a nuestro Dios. Le alabamos con la mente, el corazón, las manos, los pies, con todo nuestro cuerpo al Señor. Amén. Bueno, esta mañana, hermano, meditaba en esta palabra, ya que el Señor, hermano, nos ministró esta palabra. Pero vamos a leer otros versículos esta mañana. Siempre me gusta leer un poco más para tener un mejor desarrollo en lo que es el contexto de la palabra de Dios. Es lo mejor, es el mejor apoyo, el mejor respaldo, porque no hay nada que inventar. Todo está basado en la palabra del Señor. Si yo, hermano, doy unos pasos hacia atrás, leyendo algunos versículos más, cuando Jesús dice somos, o sea, el tópico dice somos un cuerpo en Cristo. Amén. Entonces yo leo desde el versículo 19, cuando dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Por eso es que nosotros no somos merecedores. Y yo escuché la palabra en dos hermanas esta mañana. Hermana Rosita habló acerca del cuerpo, diciendo algo ahí: somos un solo cuerpo. Amén. A su nombre. Entonces, históricamente nosotros no éramos dignos porque no pertenecemos al linaje. No somos merecedores, ¿verdad? Ni tampoco merecedores de la gracia, un regalo, hermano, inmerecido. Tampoco lo merecemos, porque si nosotros calificamos nuestra vida como servimos a Dios, somos desconsiderados. O sea, damos pena y damos vergüenza si lo miramos de esa manera, ¿verdad? Pero Dios es un Dios tan extenso en misericordia, que por eso el que razona dice: yo no soy digno, no soy merecedor, yo soy malo. Amén. Somos malos, hermano, ¿verdad? Entonces dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros somos ese pueblo gentil. Amén. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano, amén, en la carne. Mire qué tremendo. O sea que aquí históricamente nosotros sabemos que todo el que quería hacerse judío o judaizante, tenía que incircuncidarse, ¿verdad?
Pero no vamos a entrar en ese tema porque realmente no es eso lo que queremos enfocar, sino enfocar lo que el Señor me ministró, ¿verdad? Para que no nos salgamos del contexto de Dios, porque Dios tiene una palabra para hoy. Amén. Dios tiene una palabra para hoy. Y así debe de ser. Obedecer. O sea que hay que sentirse contento porque hoy nos ha ministrado el Espíritu Santo, nos ha hablado. Dijo la hermana que el Espíritu Santo la ministró para que viniera. Le dijo, ve, escuchó la voz de él, dice. Porque la voz de Dios se escucha en el eco, en esa sensibilidad, en el silbido apacible, en el alma y en el corazón habla el Señor a su nombre. Los que dicen que Dios nos habla, a ver a qué clase de Dios les sirve. Porque aquí lo vamos a ver. Dios habla. Amén. Dios habla. A su nombre. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Que no lo queremos escuchar muchas veces, ese es el problema. Porque somos rebeldes. Hay mucha rebelión en la vida nuestra. Pero bueno, seguimos acá. Miren lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Mire qué tremendo. Y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire qué lindo es Dios. Nosotros tenemos la dicha de servir al Dios, hermano, en el nombre del Señor, que sirven los israelitas, al mismo Dios. Tenemos la dicha y el honor de que Dios nos haya hecho parte, amén, de ese pueblo en el nombre del Señor. Amén. Indirectamente, ya sea injertados, nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Si ellos dicen que son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios también. A su nombre. ¿Cómo se siente usted? Es un gran honor, contentos, felices. Porque mire lo que dice, amén, la lectura. La lectura dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Cuántos son ciudadanos aquí? No, pero no de aquí, hermano. Usted deja, aquí un día eso le van a meter fuego. Todas las ciudadanías del mundo van a caducar, pero la ciudadanía del cielo, eso nadie lo puede destruir. A su nombre. Y la ciudadanía del cielo, nadie va por privilegios. A la ciudadanía del cielo, hermano, no se obtiene como se obtiene terrenalmente. Amén. Mire que es que estos hombres están retrasados, hermano. Y allá en el cielo hay ciudadanía también. Pregúntele que está a su lado si es ciudadano del cielo. Dígale, ¿tenés la ciudadanía? Nada con el papel viejo aquí, que es temporal, de par de años, que te va a servir mientras vivas. Después vas a colgar los tenis y a ver allá si vas a tener ciudadanía o no. ¿Cómo te van a recibir? A su nombre. Allá tenemos que asegurar nuestra ciudadanía. Allá, que es la ciudadanía más importante, que los ricos y los reyes de la tierra desprecian. A su nombre. Los millonarios, los magnates, etcétera. No me quiero meter ahí porque no quiero empezar a exhortar, a reprender gente. No. Pero no tienen la ciudadanía del cielo. Amén. Y aquí hay un solo juez. El juez de migración que tenemos en el cielo. Que se llama ¿cómo? Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El que sella. A su nombre. Bueno, pero no es eso lo que, pero ahí, bueno, el Señor sabe. Dice que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, amén, habéis sido hechos cercanos por la sangre. ¿De quién? Por la sangre del Cordero. Por la sangre de Cristo hemos sido acercados a su nombre. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos algo fuerte, hermano,
algo fuerte, tenemos como algo que nos atrae, hermano, en Israel o de Israel. Nos identificamos mucho en el nombre del Señor. Amén. Porque cuando usted lee las Escrituras, hermano, en el nombre del Señor, usted se da cuenta, amén, de la cercanía que hay entre los hijos de Dios con Israel. Amén, a su nombre. Bueno, pero escuche bien esto. Estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, el único, a su nombre. Lastimosamente, pues los israelitas y los judíos no entienden eso todavía, pero nosotros lo hemos entendido. Por eso es que aunque ellos no oren por nosotros, nosotros debemos de orar por ellos, porque a nosotros Dios nos ha revelado esto precioso de las Escrituras. Y ellos, aunque hayan militado toda una vida, todavía no han entendido que Jesucristo es el Salvador de ellos. Y nosotros lo hemos entendido, que tenemos que orar para que Dios bendiga a Israel y orar por ese pueblo a su nombre. Porque quiera o no quiera el diablo, ese fue el pueblo que Dios escogió. Quiera o no quiera el mundo, ahí está el ombligo de todos los misterios. A su nombre. ¿A dónde? En Israel. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Alaba a Dios por eso, no lo alaba. Porque dice la palabra del Señor, estamos en el 13, ¿verdad? Sí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque en nuestra paz, porque Él es nuestra paz. Yo quiero que cuando usted lea conmigo, hermano, en el nombre del Señor, entienda estas palabras poderosas. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos, óigame bien, de que ambos pueblos, diga conmigo, Israel y los gentiles. Escuche, hermano, usted no es, mire, hermano, si el diablo le ha metido que usted es cualquier gato, usted no es gato. Porque el diablo lo que quiere es minimizarnos y vernos como miserables, que somos cualquier cosa. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. A su nombre. Somos la iglesia de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Somos uno solo. A su nombre. ¿Y cómo? ¿Por qué somos uno solo? Porque la sangre de Cristo nos acercó. Porque estábamos lejos. Antes no éramos, hoy somos. Todo aquel que viene a Cristo viene a ser pueblo de Dios. Amén. A su nombre. Por eso es que el diablo nos odia. Porque el diablo nos detesta. A su nombre. Porque mire, hermano, si el diablo tuviera el poder para desaparecer al Estado de Israel, lo desaparece. Y si el diablo tuviera el poder para desaparecer la iglesia de Cristo, la desaparece. Pero el poder que tiene es limitado, porque Cristo cubre su pueblo, cubre su iglesia, cubre, amén, a su nombre, en el nombre del Señor. Físicamente hasta el día de hoy, usted ve el poder de Dios operando de manera poderosa en Israel a su nombre. Y poderosamente, espiritualmente, Dios nos cubre a nosotros y nos guarda. A su nombre. Él está peleando la batalla por nosotros. A su nombre. Pero nosotros tenemos que prevalecer en esta batalla. Venimos a ser, dice, uno solo, derribando la pared intermediaria, amén, de separación. A su nombre. Aboliendo en su carne las enemistades las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza,
para crear en sí mismo, amén, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén, oiga bien, haciendo la paz. Y mediante la cruz, a su nombre, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cuando habla de ambos, ¿de quién se refiere? Israel y los gentiles. O sea que nadie está excluido de ser reconciliado con Dios. Somos lo mismo. Por eso es que, hermano, da un poco de coraje al ver, hermano, las razas como hoy se creen superiores a otras. A su nombre. El indio como el chele es igual delante de Dios. El de ojos negritos como el de verde son igualitos delante de Dios. A su nombre. Lo único que a Dios le plació hacer unos morenitos, otros indios y otros blancos. Pero para Dios el blanco le da igual, como también el de color canela y moreno y indio. A su nombre. Pues usted se da cuenta, en Israel hay mucha gente blanca, ojos verdecitos y todo, barbas chelitas, hermano, en el nombre del Señor, rojizas. Amén. Y son iguales, a su nombre, que cualquiera de nosotros. Un día van a pagar los hombres por haber hecho acepción de personas, ya sea por su raza, color o lengua. Y esto es un gran delito delante de los ojos de Dios. Por eso nosotros no podemos sentirnos menos que nadie. Con humildad, con mucha altura y teniendo sobre todo, hermano, en el nombre del Señor, en nuestras vidas, tenemos que levantar nuestra autoestima en el Señor, porque somos pueblo, no somos cualquier cosa. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Cristo. Amén. Entonces, mire lo que dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Mire, solo a través de la cruz pudo haber sido posible la reconciliación con Dios, porque el hombre tenía una gran enemistad con Dios, y todos lo sabemos, a su nombre, que Dios estaba molesto con los hombres. Y no había otro medio, no había otra forma de que el hombre se acercara más, porque Dios se hastió de los sacrificios y holocaustos de los hombres. Amén. Se hastió. Tenía que haber un medio válido. Amén. Y es por eso que todos nosotros, los que estamos aquí, no podemos despegarnos de Jesús de Nazaret. Todos los que estamos aquí tenemos que recurrir a Cristo. Todas las cosas tienen que ser por medio de Jesús de Nazaret. A su nombre. Esa es la postura. Esa es la fe. Esa es la estabilidad que debemos de tener solo a través de Jesús de Nazaret. A su nombre. Y dice que mediante la cruz reconciliados con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A su nombre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. A su nombre, a todos el Señor le habla. No importa quién sea, siempre el evangelio de salvación llegará, hermano, a la puerta de la casa de cada uno de nosotros. Amén. Tanto a ellos como a nosotros y como al mundo entero. Esta palabra preciosa. Pero bendito sea Dios por los que ya tenemos a Jesús en nuestras vidas. A su nombre. Bendito por los que ya tenemos a Jesús en nuestras vidas. A su nombre. Con mucha más razón y contundencia debemos de estar más firmes que nunca, ya que ahora somos el pueblo de Dios, el pueblo más codiciable y el pueblo más atacado es la iglesia de Cristo. Tenemos una batalla
diariamente, hermano, con las tinieblas. La razón es porque somos pueblo de Cristo. Amén. Y la razón porque somos la iglesia del Señor. Y es una batalla fuerte. Y esta batalla, hermano, solo se gana a través de Cristo y a través de un pueblo unido en el Señor. A su nombre. Orando unos por los otros y animarnos con las palabras alentadoras que Cristo dijo, según recordándole a las personas que el Señor está a las puertas. Es el aliento que debemos de tener en la iglesia, en el nombre del Señor. Tenía que leerle todo esto para que usted y yo entendamos los próximos versos en el nombre del Señor. Vamos ahí en el 17, ¿verdad? Y vino, dice, y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos, amén, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios, amén. Así que ya no soy extranjeros a su nombre, sino advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, amén, de Dios. Qué precioso es esto, a su nombre. Dígale que está a su lado, somos la familia de Dios. ¿Cómo se siente usted con eso? Hombre, hermano, qué honor más grande. Pertenecer a la familia de Dios es lo más hermoso. Amén. Aunque hoy físicamente el pueblo israelita desprecia al pueblo gentil y desprecia a Cristo y nos desprecian a nosotros, ellos son nuestra familia. A su nombre. Un día van a venir y ya están viniendo, diga conmigo. Sí, porque nosotros la iglesia tenemos que orar por ellos. A su nombre. El Señor dijo que hay que bendecir a Israel. Amén. El Señor tiene, hermano, gran amor por esa nación. Amén, a su nombre. Pero también tiene un gran amor por nosotros, que sin haberlo visto ni conocido, a su nombre, alabamos al Señor. Que con solo haber escuchado del Dios de Israel, lo hemos recibido y le hemos abierto las puertas del corazón. Como la ramera que estaba en los muros de Jericó, llamada Rahab. A su nombre. Que solo había escuchado de las cosas que hacía el Dios de Israel. Y tuvo que esconder a los espías ahí. Mire, arriesgar su vida. Pero mire que el que arriesga con Dios, nada pierde, sino que gana en el Señor todo lo que creía que había perdido. A su nombre. En Dios se gana hasta la salvación de nuestros seres queridos, que ahora a lo mejor no le están sirviendo, pero están en la promesa de Dios, que el Señor los va a rescatar. A su nombre. Por eso es que nosotros tenemos que arriesgarlo todo por Cristo. No importa. A su nombre. No importa. Crecer. Ser edificados. Por eso es que el Señor no concibe un punto. ¿Cuál es el punto? Dios no concibe y tampoco le agrada que la iglesia esté siendo vituperada por los mismos hermanos. A su nombre. Ya va a ver por qué, en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que aprender lo bueno. A su nombre. Tenemos que aprender a edificar. Otros no lo hicieron. Es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien para la obra de nuestro Dios. Porque cuando nos olvidamos de nosotros y pensamos en la obra, las cosas cambian. Pero cuando nos pensamos solo en nosotros, nos volvemos egoístas y no nos importa el resto ni la obra de Cristo. Por eso, antes de causarle un daño a la obra, usted piense que se la está causando a Dios. Amén. Hay momentos que hay que sufrir por amor a Cristo. Cristo padeció y sufrió, amén, a su nombre, por amor a nosotros. Él tuvo que dejarlo todo.
para bendecir la obra, para bendecir la iglesia, para reconciliarnos con el Padre, para hacernos, amén, para acercarnos al Padre y hacer un solo pueblo, tanto israelitas como gentiles. A su nombre. Alaba a Dios usted o no lo alaba en este día precioso. Yo siempre he tenido un punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida? Y tengo, hermano, en el nombre del Señor, esto. En el nombre del Señor, siempre he estado en contra del daño a la obra del Señor. Siempre he estado en contra que los hermanos anden saltando de un lado para otro lado. Siempre he estado en contra, en el nombre del Señor, de las divisiones en la iglesia. Porque la gente solo piensa en ellos y no piensa en la obra de Cristo. Y nosotros los que estamos aquí, a su nombre, tenemos que pensar en la obra de Cristo antes que pensar en nosotros. Es aquí donde la gente tiene que despojarse, tal como dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pero la gente no quiere menguar, porque la gente, a su nombre, por una cosita, hace un gran relajo. A su nombre. No quieren sufrir, no quieren padecer, no quieren ser vituperados. Ah, no. A su nombre. Entonces este es el problema que muchas veces, hermano, le causa daño a la obra del Señor. Mire cómo ha sido constituida la salvación, si usted se da cuenta. Cómo narrativamente el apóstol narra, hermano, en el nombre del Señor, esa bendición grande de cómo fuimos nosotros, hermano, salvados a través de esa cruz preciosa. Hemos sido reconciliados a su nombre, que no le costó a ningún ser humano en esta tierra, hermano, este favor tan grande que Dios nos ha dado, que ha sido inmerecido. Por eso el hombre no es dueño de la obra de Cristo. El hombre no tiene nada. A su nombre. Deberíamos todos los hombres de pensar de esta manera, pero usted vaya a cada iglesia, hay un cacique. Cuando le hablo de cacique, es el jefe. Se cree dueño de todas las cosas. A su nombre. Y el dueño de la obra se llama Jesús de Nazaret. El Rey de reyes y Señor de señores, a su nombre. Nosotros los que estamos aquí tenemos que aprender a edificar. Si no hemos aprendido, tenemos que aprenderlo ya. Dígale que está a su lado: aprende a edificar. Dígale: piedra. No, ¿y por qué no le dice piedra? ¿Sabe por qué no nos atrevemos a decirlo eso? Porque todavía nos cuesta creer lo que el Señor dice en la palabra del Señor. ¿Habrá alguna piedra aquí? Usted sabe lo que simboliza ser una piedra en la iglesia de Cristo. ¿Ah? Bueno, cuando juegan fútbol les dicen turuncas, piedras y todas que no sirven, pero en el contexto en Dios no es así. En el contexto de la iglesia, una piedra sirve. Mire que algunos están bravos. Que hay gente que no entiende la palabra de Dios. Ay, están bravos porque le dijo piedra ya. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor, hombre. Es que estamos acostumbrados a recibir mensajes religiosos y no mensajes, hermanos, que nos hablen en la amplitud y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Si tú te consideras una piedra, es porque eres servible a Dios. A su nombre. Vas a servir. Y lo que Dios necesita en la iglesia para construir y edificar un edificio, necesita piedras. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y algunos tristes lo voltean a verles. Es que no sabe. No sabe lo que Dios nos está diciendo. Mire que para el hombre eso puede ser insignificante. Que incluso hoy, bueno, los hombres construyen con grava, ¿sí o no?
construyen. Hoy hacen construcciones con piedras y con todo, a su nombre. Y el Señor tomó esa parte porque es de la manera como podemos edificar algo fuerte. Queremos una iglesia fuerte, queremos ser fuertes en nuestras vidas espirituales. Es necesario que tomemos conciencia de lo que Dios ha hecho y que nuestra autoestima esté, hermano, alto en Cristo, para poder edificar, hermano, en el Señor, a su nombre, y darle valor a esta palabra preciosa. Entonces, el 19 dice: así que ya no sois extranjeros. Dígale que está a su lado: tú no eres extranjero. Bueno, si de Jehová es la tierra, toda su plenitud y todo lo que en ella hay, y usted es hijo de Dios, ¿quién es usted? No somos extranjeros. Somos coherederos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No se la creba, es que es difícil tener fe en esto. A su nombre. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y donde quiera que vayamos y estemos, el Señor va a abrir los cielos, o los cierra si nos portamos mal. Pero Él tiene el poder para abrirlos y prosperarnos en cualquier lugar. No necesitamos nada, solo a Cristo, porque Dios hace prosperar aún las tierras áridas en el desierto. Si Él le dio de comer a Israel en el desierto, le dio de todo y agua, ¿qué esperan estos hombres locos de la tierra? Todo lo que nuestras manos, donde quiera que vayamos, Dios las puede prosperar y bendecir. Amén. Es para que usted vaya agarrando un contexto de lo que es Dios, de lo que somos en el Señor. A su nombre. Dígale que está a su lado: soy hijo de Dios. Pero aquí ve, en el corazón lleve la mano: soy hijo de Dios. Te guste o no te guste, Dios. Porque algunos enojan que usted les diga que vos, que yo digo de Dios, ¿cómo sos vos? ¿Y qué hizo hijo de Dios? Pues imperfecto, pues hijo de Dios. Dios está trabajando en nosotros, a su nombre. Pero algo sí tenemos, que amamos a Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? A su nombre. Ahora dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Verso 20. Este verso 2:20 es un verso, hermano, en el nombre del Señor, muy poderoso. Es un verso bonito, pero algunos lo han utilizado, hermano, como una arma para destruir las personas. Hay iglesias hoy que si uno no se parece a ellos, no es pueblo de Dios. No quiero atacar ni contraatacar a nadie, porque Dios no me ha llamado a eso, sino a edificar la iglesia de Cristo. Pero he visto también a través de los años y a través de la guianza del Espíritu Santo que hay cosas que están bien erradas. Erradas a su nombre. Este verso dice: si usted no se parece a ellos, usted no es de Cristo. Entonces, si no nos parecemos al pueblo de Israel o los judíos, con todos sus atuendos y todo lo que tienen, tampoco los gentiles son pueblo de Dios. Es controversial, es polémico y destructivo para muchos, porque lo usan para destruir, discriminar, desechar a otras personas. A su nombre. Miren lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Amén. ¿Cómo? Óigame bien. Siendo Jesucristo mismo. Lo voy a leer de nuevo. Edificados sobre el fundamento. A su nombre.
De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuche bien esto que está ocurriendo. Nosotros tenemos que tener fundamentos. El problema es que hoy la gente ha transversado todas las cosas, hermano. Yo siempre he dicho que todos los extremos son malos. Ningún extremo es bueno. ¿Qué es lo que pasa hoy? Usted ve y es testigo. La iglesia ataca a la misma iglesia. Pregunto, ¿le agradará a Dios esto? Segundo, ¿será que estamos edificando? No creo. Porque lo que se están causando son cráteres y daños en la misma iglesia de Cristo. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo aquí. Estas mujeres que andan con sus mantos, Dios las bendiga. Yo no tengo ningún problema que ellas anden en manto. Es ellas y el trato que Dios tiene con ellas. Y eso se respeta. Tampoco tengo nada con las que no usan manto o no lo usan. Dios con ellas. Pero uno no puede obligar a otra persona a ser como Él es. Estas mujeres no pueden obligar a ponerle mantelina a todas las mujeres aquí a su nombre, porque no es el trabajo de ellas. Pero hay iglesias que son leyes, la mantelina en la cabeza. Si usted no puede pertenecer a esa iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos los fundamentos. ¿De qué fundamentos habla el Señor? Dios no es religión, hombre. Dios es una relación poderosa que tienes con los seres humanos. Difícil de entender que un ladrón en la cruz se salve, siendo ladrón y delincuente. A su nombre toda su vida y su historial criminal, y que el Señor haya placido salvarlo en la cruz del Calvario, la cual muchos tenemos hoy por años servir a Dios, que tenemos más peligro de perdernos a su nombre. Mire, usted que está aquí en este lugar precioso, ¿de qué manera edificaremos en la iglesia o seremos edificadores? Respetándonos, amándonos unos a otros, pero teniendo una sola creencia. Ayer hablaba yo con un oficial de la policía. Me mostraba unas fotografías, hermano, que estuvo el día que cayeron las Torres Gemelas, en el 9/11. Y hablaba con este oficial y compartimos un buen tiempo, hermano. Hasta arrinconado en una esquina me tenía, hermano. Yo ya estaba así que no había donde poner el pie, hermano. Aquí yo en una esquina. Y platique, hermano. Y pegadito así, mi hermano. Y yo así, mi hermano, arrinconado en una esquina. Y platicando, y me enseñó, hermano, un símbolo que andaba por aquí tatuado, de que todas las religiones dirigen a Cristo, a un solo Dios. Y empezó a explicarme aquello. Yo lo escuché y concluí, pero él me explicó, hermano, como una hora. Y yo le hacía aquí, ya no podía, mire, hermano, hasta una esquina ahí quedé, parón, hermano. Son de la gente que le gusta hablar. ¿Conocerá alguno usted aquí que le guste? Habla incansable, hermano. A su nombre. Y anda un hijo así, mire, tan grandote también, que ya el hijo, cuando vio que me tenía como yo, miraba para todos lados, hermano, así. Se acercó el hijo y le hacía aquí al papá, que ya que me soltara, que me dejara, que ya hablara mucho.
A su nombre. Entonces, lo dejé que hablara. Y al final yo le hice una sola pregunta. Y le dije, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees que Jesucristo es la salvación? Y me dijo, sí. Yo sé que Jesús es el Salvador. Yo tuve una experiencia, me dice, en el 9/11. Por eso me mostró la foto, después de haberme hablado tanto. En esta foto, en este lugar, yo escuché una voz, me dijo. Y miré a todos los lados y no escuché, y no vi a nadie, me dice. Y esa voz quebrantó mi corazón y caí de rodillas, me dijo. Y ese día, dice, óigame bien, ese día yo creí en Jesús de Nazaret, me dijo. Mire qué tremendo. Pero primero tuvo que hablarme de todo aquí lo que andaba. Mire, y hubiera sabido yo al grano, nos vamos de una vez, dije yo. Al final de todo, ¿para qué tanto? A su nombre. Ya hoy tengo que esconderme donde lo vea, porque siempre ahí anda, mire. Sí, a su nombre. Pero si hablamos de Dios, vamos a enfrentarnos. Va a hablar del Señor, que es lo más lindo, que es lo más precioso. A su nombre. Ese es Dios. Dios anda buscando, hermano, lo más vil, más despreciado de esta vida, para manifestarse a ellos. A su nombre, para salvarlos. Este hombre estaba confundido que todas las religiones y todas iban a un solo punto. Todas. Él se dio cuenta que solo a través de Jesús el hombre puede hallar paz, me dijo. En el nombre del Señor, paz y la salvación. Y mire qué lindo es esto. Y me dijo, yo soy el hombre, ¿para qué andar peleando? Me decía. Y me dice, yo no tengo problemas con nadie, no tengo tiempo ni para enojarme. ¿Sabes por qué? Me decía este oficial de la policía, ¿quién te garantiza que ahora en 2 segundos tú vas a estar vivo? Y le digo yo, no, 5 minutos mañana. Por eso yo he aprendido, ¿ves?, a tener paz, a no pelear con nadie, a estar tranquilo. Yo no pierdo el tiempo en eso. Soy feliz, me dijo. Qué lindo es el mire qué hermoso es. A su nombre. Soy feliz, me dijo. A su nombre. De ahí le llamó a otro que iba pasando por ahí y le digo, ¿para qué? Digo, y puro gringos, hermano. Le llamaron, hey, vení aquí, te voy a hacer una prueba. Mira, este es Omar, le dije que estoy platicando. Y ya metí otro aquí, dije yo, Dios mío. Señor. El otro tuvo una respuesta diferente, porque no tenía a Cristo. No, dije, para que tengas paz tenés que irte de Nueva York, le dijo. Porque aquí en Nueva York no vive uno si no es con medicamentos, le dice. ¿Cómo tú estás diciendo eso? Tenés que irte a Pensilvania, a otros lugares lejos, allá vas a hallar paz, le dijo. Y él le dijo, bueno, tú no entiendes lo que te estoy diciendo, le dijo. A su nombre, en Nueva York lo saque quicio a uno, le dijo el otro. Y ando en mi carro, dice, enojado, me frustro y le soy sincero, hasta el dedo le saco a la gente. Digo, mire, la reacción es diferente, porque no conoce a Cristo, pero el otro le dijo así, él no sabe lo que hablar, le dijo, mire. Y qué lindo es el Señor, ¿verdad? A su nombre, ¿cuántos alaban al Señor? Tiene un fundamento, encontró el fundamento. A su nombre, entendió. A su nombre. Pero hoy esto se ha hecho, hermano, se ha metido en un sistema religioso muy fuerte, porque lo han sacado de contexto todo. Todo lo han sacado de contexto. Bueno, como yo decidí no aparecerme a nadie, si he de parecerme es a Cristo. Oiga bien, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, por favor. Mateo 16, verso 18.
Y ahí andaba el dicho policía feliz, mire, hablando ahí de... Y yo creí que habló conmigo, hermano. Y aquel que agarra habla con él, hermano. Ahí agarró como a 3 seguidos. Mire qué tremendo es esto. A su nombre. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice la palabra del Señor. Ya son la una, hermano. ¿Para qué les dije, verdad? Un capitán dice que cuando va, ya sea el capitán de un barco o de un avión, nunca debe de avisar el peligro que hay dentro de la nave. Pero aquí no hay peligro, ¿va? Para que no se ponga tensa la persona y nerviosa. Mira lo que dice Mateo. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán contra quién. No prevalecerán contra ella. A su nombre. En conclusión y resumen, a palabras cortas, hermano, Jesús alabó a Pedro por su confesión de fe. Una sola frase impactó al Señor que salió de la boca de Pedro. Por eso es que este es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? A su nombre. Bueno, pero como esto es difícil, hermano, romper un esquema religioso es difícil, porque es como la, ¿cómo se llama? Es como las, ¿cómo se llama, hermano? Eso que se entierren las uñas, hombre. Uñero, hombre. Señor, ayúdame. Es como el uñero. Hay uñeros que te van a llevar al exceso de que hasta cirugía te pueden hacer para sacarte el uñero. A su nombre. Pero por eso hay que, mire, yo le voy a pedir una cosita a usted. No lea como hombre, lea con la dirección del Espíritu Santo. Si usted lee como hombre, usted se va a meter en un esquema religioso fuerte que nadie lo va a poder sacar de ahí. Pero la palabra es diferente, hermano. La palabra, mire, el Espíritu Santo tiene una interpretación poderosísima. Los hombres interpretan conforme a su conocimiento humano, y es donde erramos muchos hombres. Pero la sabiduría del Espíritu Santo es poderosa. Un verso nos lleva a una profundidad, a su nombre, tremenda, y nos lleva a un entendimiento que nadie puede entenderlo. Con esto no significa que nosotros, no. Por eso hay que pedirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra. Por eso es que uno siempre tiene que, cuando lee, ayúdame a entenderla. Y sobre todo si va a predicar, ayúdame a predicar tu palabra con tu discernimiento, no con el discernimiento humano. A su nombre. Ni mucho menos andan buscando ahí cosas ahí, hermano, que no vienen del Espíritu Santo, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, Jesús alabó una sola frase del apóstol Pedro. Una sola frase. Y esta frase lo llevó al verso 18, que es: yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, una confirmación en el nombre del Señor y una encomienda a su nombre. Porque eso es lo que Dios anda buscando. Gente que tenga, hermano, en el nombre del Señor, una contundencia en Cristo, hermano, fuerte en el Señor, a su nombre. Antes de leer este otro verso, para, hermano, ampliarle un poquito lo que Jesús alabó de Pedro y por qué Pedro en el 18 le contesta de esta manera poderosa, a su nombre. Dígale que está a su lado: Dios necesita gente de carácter. Dios necesita gente, hermano, en el nombre del Señor, que tenga por seguro en su corazón que Jesús es su Señor, que Jesús está vivo, que Jesús es real, a su nombre, que Jesús es la salvación, que Jesús es el enviado, que Jesús es el Mesías, a su nombre. El Señor anda buscando gente que crea quién es Él, a su nombre. Entonces, en base a estos fundamentos de apóstoles y profetas, escuche bien, no estoy hablando de la iglesia, hermano, estoy hablando de esta palabra, por favor. Yo no estoy hablando de ninguna figura humana terrenal. Estoy hablando de este texto, a su nombre. De este texto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si usted me ayuda allá en Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, verso 4 al 6. Para volver aquí
al versículo, en el nombre del Señor, capítulo 16 de Mateo. Mire, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, que dice: acordaos, acercaos a Él. Amén. Acercaos a Él, piedra viva. Oiga lo que dice, piedra viva. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Mire, acercaos a Él. Hay una pausa. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Bueno, Cristo ha sido desechado. Las enseñanzas de Cristo fueron desechadas. Y hasta el día de hoy hay gente desechando la palabra del Señor, despreciando. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Diga conmigo, Cristo es precioso. Diga conmigo, Cristo es precioso. Cristo es lo más bello, a su nombre. Por eso nosotros no podemos despreciar a nuestro Dios, a su nombre. Con esto no significa que en un tiempo lo despreciamos en un tiempo. Pero Dios nos libre de eso, de despreciar a nuestro Rey, a su nombre. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Mire, por eso aquí es que yo le dije al que está a su lado, dígale piedra al que está a su lado. Bueno, pero si él lo acepta es porque, hermano, en el nombre del Señor va a ser una piedra que va a servir en el ministerio. Amén. Me dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, a su nombre. Verso 6. Por lo tal también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra angular. Qué lindo esto, ¿verdad, hermano? A su nombre. Mire cómo dice el Señor: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Amén. Y el que creyere en él no será avergonzado, a su nombre. ¿Cuántos creen en el Señor? Dígale que está a su lado: si lo crees, no serás avergonzado. No seremos avergonzados, a su nombre, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos predicado, enseñado. No seremos avergonzados, a su nombre. Ni usted, a su nombre, de haber servido a este Dios poderoso, no seremos avergonzados, a su nombre. Mire qué precioso es esto. Le leí esto y volvemos al verso de nuevo, hermano, de Mateo capítulo 16, verso 18. Hay algo muy importante ahí. En el nombre del Señor, usted ya tuvo que haberlo notado. Ya tiempos. ¿Por qué el Señor le dice a Pedro de esta manera? Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a su nombre. Bueno, hoy pues es que hay tantos problemas, aún en la iglesia secular, hermano, hay problemas graves con estos textos. Se han adueñado de ellos y han sacado de contexto todos los versículos, hermano, en el nombre del Señor, y han idolatrizado, hermano, aún a estos hombres. Y esto es terrible en el nombre del Señor. Aún la iglesia cristiana, hermano, en el nombre del Señor, ha cometido graves errores en esto, a su nombre. Pero el mensaje de Cristo es sencillo y simple, porque lo que Cristo estaba viendo es la capacidad del líder que había en Pedro, su fe que había en él. Esto es lo que el Señor estaba destacando. Estaba destacando, hermano, cosas sencillas y simples que vio en el carácter de Pedro, que no pudo ver en los demás, a su nombre.
Y Dios siempre tiene que poner un líder que tenga carácter, un líder que quede en Cristo, un líder que no se aguadee, un líder, hermano, que tenga certeza que aunque esté en el desierto, Dios va a hacer algo, Dios se va a manifestar a su nombre, aunque el mundo se quiebre pedazos. Él siempre tiene, hermano, la confianza que Cristo vendrá al rescate de él a su nombre, y que esto que hemos hecho por él no caerá en vergüenza a su nombre. Que Dios se va a manifestar a su nombre. O sea, que lo que Cristo vio en Pedro fue un testigo fiel. Este dice, va a serme un testigo fiel. Este sabe quién soy yo, a su nombre. Por eso es que el Señor le dice eso a Pedro. Porque Pedro sabía, hermano, en el nombre del Señor, el Señor dice, este sabe quién soy yo. Y cuando usted sabe quién es Jesús, usted no se va a detener de hablar de él. Ni se va a avergonzar, ni lo va a intimidar el diablo. Jehová lo reprenda. Ni las pruebas, ni las circunstancias. Usted va a abandonar a Cristo como Pedro no abandonó al Señor. Sí, tuvo una enseñanza fuerte porque era necesario formar el carácter de él. Pero Pedro murió por amor a Jesús. Murió por amor a él, a su nombre. ¿Por qué? Porque sabía quién era él. Y hay gente que no sabe quién es Jesús, pero es que lo venden por cualquier papada, hermano. ¿Ah? Por cualquier papada dejan a Cristo, a su nombre, porque no saben quién es Él, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en el Antiguo Testamento habieron fieles, y es el fundamento de los profetas, de la fidelidad a Dios, a su nombre. Había un fundamento. Pero en Cristo, hermano, en el nombre del Señor, está ese fundamento de los apóstoles, fieles, creyentes a Jesús, a su nombre. Pero esto es lo que la gente no entiende, que sacan del contexto y meten esto en sistemas religiosos. Y empezamos a discriminar personas, que si vos no andás así, no eres la iglesia de Cristo. ¿Quién te ha dicho esa tontera? Por eso hay que leer la palabra de Dios. Mire, cuando usted tenga duda de algo y no haya quien se la conteste, váyase al cuarto solito. Enciérrese en ese cuarto y dígale a Dios: si yo he errado por años malentendiendo algunos versos, yo te pido que hoy, Espíritu Santo, me hagas sentir y discernir esta palabra. Enséñame hoy, tú y yo estoy aquí, a su nombre. Por esto este conflicto que ha existido en las iglesias, en vez de que seamos un edificio grandototote y poderoso en el mundo, cada quien con su cuento, y ahí andan algunos, hermanos, a su nombre. Usted y yo no podemos despreciar a nadie. Tenemos que ser como Cristo, pero tampoco nos vamos a dejar meter cuentos, porque la palabra nos ha hecho libres, a su nombre, del sistema y esquemas humanos sin fundamento alguno, a su nombre. Entonces, para destacar lo que Jesús destaca en Pedro, cuando Pedro, hermano, en el nombre del Señor, el Señor le dice esto. ¿Por qué el Señor le dice esto? Porque la respuesta está ahí en el versículo 16, a su nombre. Ahí está la respuesta en el verso 16. Pero si lo pone del 15 sería más bonito, a su nombre. Alaba al Señor. Entonces, por eso es que, hermano, hay cadecimiento de edificación. Ahora, pero mi problema es no con ellos, es con usted aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros, la iglesia del Señor? A su nombre. ¿Qué dice el 15? Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Pero creo que unos versos atrás está súper mejor para entenderlo, porque algunos no lo van a entender. ¿Por qué se refería? ¿Por qué había esta plática? ¿Por qué? Porque Jesús les hizo una pregunta a ellos. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre. Ahora está con los estudiantes, no está con el pueblo, está con los estudiantes. Porque es aceptable que afuera cualquiera pueda tener una opinión diferente de quién es Cristo. Pero de lo que Cristo ha enseñado es inaceptable que alguien diga que no sabe quién es Cristo. A su nombre. Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos, amén, o algunos de los profetas. Verso 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque a Jesús le interesaba más que ellos opinaban, porque eran los líderes que iban a liderar los próximos años, hablando de la verdad y la doctrina, amén, de Cristo Jesús nuestro Dios. ¿Y cuál es la doctrina principal? Hablar de Cristo y de la salvación, rescatar las almas para el Señor, a su nombre. Hablarles de la verdad, porque Cristo no vino a establecer un sistema religioso, a su nombre. Cristo vino a salvar lo perdido. No hay tiempo, porque en esta tierra, dijo él, que somos peregrinos y extranjeros. Aquí es la salvación el fundamento principal. Bueno, vamos. Respondiendo Simón Pedro, esto es lo que al Señor le agradó. Y el Señor lo destaca. Sin titubear, sin pensarlo mucho, tenía Pedro. Tenía certeza, seguridad. Y le respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo. O sea, aquí le dijo: tú eres el enviado. Le dijo: tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador prometido. Tú eres el Salvador que hablaron los profetas. Tú eres al que estamos esperando. Tú eres al que se profetizó. Todo esto en el contexto, hermano, ampliado, significa todo esto. Tú eres ese enviado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A su nombre. Por eso es que usted ve a los apóstoles predicar, cómo predicaban con contundencia, como Pedro, Bernabé. A su nombre, toda esta gente. A su nombre. Y todos llevaban la misma enseñanza. Edificar, hacer crecer la obra, la iglesia, que hubieran más creyentes en Jesús. Amén, creyendo en Jesucristo. Hoy los credos, los dogmas y todas estas cosas han dividido la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cada quien hace lo que quiere con este libro. Y como lo interpretó mal, así lo va a hacer. A su nombre. Por eso existen este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que aprender de la palabra de nuestro Dios. A su nombre. Entonces, uno de los fundamentos principales de fe, ¿cuál es? Porque aquí hay un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Que el Señor vio en Pedro. ¿Quién dijo? Cristo. Ese es el fundamento. Pedro creía en Jesús. No dudó de quién era Él. A su nombre. Y entonces dijo el Señor: este será un buen líder. Con él vamos a empezar la iglesia. Con él vamos a empezar el ministerio como líder. A su nombre. Él, este que no se tuerce. A su nombre. Este que va a hablar de la salvación. A su nombre. Miren, hermano, que aunque más adelante tuvo correcciones a través del apóstol Pedro, Pablo, a su nombre. Porque hacía discriminación, se le quería meter la religiosidad por rato y lo agarraba Pablo a su nombre. Porque Pablo era religioso y salió de la religión para ser libre en Cristo Jesús de Nazaret y entender la palabra como nunca lo había entendido a través del discernimiento del Espíritu Santo. A su nombre. Sí, hermano querido, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí.
La religión extrema nos puede llevar a matar, a cometer crímenes contra las personas espirituales. Bueno, el fundamento principal es que Pedro, ¿qué? Creyó y tuvo fe en Jesús. A su nombre. Tan difícil esto de entenderlo. Bueno, pero es difícil para algunos porque, hermano, algunos no lo entienden. Dijo el Señor que viendo no van a ver, escuchando no van a escuchar. Y allá cuando lo llevaba el Señor aparte, también ellos no entendían. Y el Señor, ellos le decían: explícanos, maestro. Y el Señor les explicaba cosas sencillas que nosotros hoy las leemos, pero algunos las podemos leer, pero no las podemos entender. Más si se mete un espíritu vagabundo por ahí, empieza a torcer el fundamento principal de la palabra de Dios. A su nombre. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Las diferencias son o indiferencias son las que impiden el crecimiento y la edificación. A su nombre. Por eso es que el Señor es claro: un solo Espíritu, un solo Salvador, un solo Cristo. A su nombre. Y si ese que está a su lado cree en el Señor, la palabra y todo, ¿cuál es el problema? A su nombre. Volviendo a Efesios, hermanos. Ya rato estoy viendo la hora, pero está apagado el reloj. Ojalá que todos los relojes se apagaran. Están paralizados. Volviendo, hermano, en el nombre del Señor ahí a Efesios. Vamos a leer algo más, pero no puedo pasar por alto lo que dice el versículo 21, cuando dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un, amén, templo santo en el Señor. Un templo. Pero Corintios dice, amén, 3:16 de esta manera: Primera de Corintios, versículo 3, 16 al 17. Bueno, si lo leemos todo es maravilloso. Pero mira lo que dice: ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, vamos a detenernos ahí. A veces estos textos solo los utilizamos para este cuerpo. Lo traemos, no, dice, es este cuerpo. Sí, es este cuerpo también. Pero este es algo profundo. Cuando habla del templo, sabemos todos que no habla de las paredes, sino habla de nosotros, el grupo de personas. Y escuche lo que está diciendo en el nombre del Señor esta palabra preciosa. No solo habla de los que destruyen el cuerpo, esto, que es templo y morada del Espíritu Santo, sino todos nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Todos somos templo y morada del Espíritu Santo. Mira lo que dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, ¿qué? ¿Santo qué? Santo es. A lo físico, nadie le causa un daño al edificio, por ejemplo, donde van. A lo físico,
El mayor sueño, hermano, de Jerusalén no era que el templo fuera destruido. Y de esta manera el Señor nos figura la palabra de Dios, que Dios no quiere que el templo sea destruido. ¿Y quién es el templo? Soy yo, usted y todos nosotros los que estamos aquí. Entonces aquí donde cabe el problema, cualquiera que le haga daño al templo, Dios lo destruirá, dice. Y el problema de hoy en día, ¿cuál es? La misma iglesia se agravia a sí misma, entre unos y otros, peleando, ofendiéndonos. ¿Qué más? Dividiendo. Dígame usted cuántas iglesias se han dividido. ¿Usted cree que Dios está contento con esa gente que ha dividido las iglesias? No, hermano. Con esos hermanos que llevan los hermanos de otras iglesias, tampoco. Pues mire que si el Señor llamó a alguien ahí. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en esa obra. A su nombre. No, la iglesia no puede ser dividida ni destruida. Pero nuestro alcance únicamente es personalizado a nosotros. Pero este texto tiene una amplitud poderosísima. A su nombre. Mira lo que dice. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Amén. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en el templo? Amor y respeto. A su nombre. ¿Tienen sueño o hambre? ¿Cuál de las dos? ¿O están cansaditos? No, diga la verdad. Si usted aquí, yo le dije ayer que usted no es de hierro. Elías estaba sujeto a pasiones. Usted le pega hambre, sueño, quiere todo, quiere irse, está desesperado. ¿Ah? Sí, usted quiere estar de piernas cruzadas en el mueble, sí. ¿Y para qué esconderlo? A su nombre. Usted y yo tenemos que aprender a no causarle daño a la obra de Dios. Usted y yo fuimos llamados a ser piedras, hermano Alonso. Y una piedra es para edificar. Y esa piedra se coloca en el lugar correcto, a su nombre, para que el edificio vaya creciendo. Sin olvidar que el centro y la piedra angular es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El diseño, lo hermoso, lo precioso, a su nombre del edificio, a su nombre es Jesús de Nazaret. A su nombre es el Cristo de la gloria. Entre judíos y samaritanos no había relación, y hasta el día de hoy hay un problema. Pero en el Señor todos somos iguales. A su nombre. Entre judíos y samaritanos ha existido el problema, pero el Señor rompió las paredes. A su nombre. Pero hoy la misma iglesia tiene paredes, a su nombre. ¿Cómo se distinguen? Por el vestuario. Cada quien, mira. No, este es de la iglesia tal. Esto es donde los libres. A su nombre. Una vez hice un trabajito por ahí a una iglesia, hermano. Y desde que me vieron empezaron a discriminarme. Andaba una camiseta por acá y un jean. Porque hoy están los jeans, es un pecado, todo es pecado. Y me vieron con el jean y todo y la camisa. Desde que me vieron me pensé así, mi hermano. Y me dijeron, así de descarado, ¿de qué bando es usted? Me dijeron. Y ese es el sistema que ellos tienen metido en la cabeza. Y le dijo el otro hermano, un hermanito por ahí que lo tienen en gran estima. Y siempre le hice trabajo yo. Y son de esas iglesias que ni quiera Dios, hermano. Yo nunca le dije que yo era pastor. Pero la forma de comportarse de él hacia mí, hasta retener el salario del obrero. Imagine que está en eso Dios.
uno debe de preocupar. Que uno tenga dinero y le retenga el salario a la persona que lo necesita es un pecado delante de Dios. Es un pecado. Y que usted haga el trabajo a las personas, hermano, en nombre del Señor, y esas personas no le paguen y le paguen hasta los 15 días. Y usted necesitado, hermano. Y todavía me pagaba los días allá en el trabajo y todavía me decía más barato y yo necesitado. Y después le dijeron, es pastor. Ese hombre no hay a dónde meterse, hermano. Porque la gente cree que Dios no lo está viendo, todas las cositas. Por eso es que mire, no es bueno esconderse en un disfraz. Hay que ser reales y practicar la justicia de Dios. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es la justicia. Usted sea justo en su forma de ser. ¿Para qué? Para que a Dios le agrade. Porque aquí hay un caso que no es por la ley ni por las obras que la gente se salva. Aquí la gente se salva, hermano, en el nombre del Señor, por estos fundamentos que el Señor dejó en su palabra, a su nombre. Y los tenemos clarísimos, porque el Señor dejó su doctrina. Él dijo, no doctrina de hombre, dijo mi doctrina, dijo él. ¿Y cuántos han leído la doctrina de Cristo? Oye, hombre, la doctrina de Cristo es unidad, es amor, compasión, misericordia, a su nombre. La doctrina de Dios es impecable, hermano, a su nombre. No es basado al sistema de credos religiosos, a su nombre. Por eso mire usted y yo no podemos destruir a nadie. Que nos hagan daño, déjelo que nos hagan daño, pero usted y yo no hagamos daño a nadie. O sea que uno nunca debe de pagar con la moneda que le pagaron. Nosotros ya aprendimos y hemos aprendido en esta casa, a su nombre, hemos aprendido. Pero nosotros vamos a actuar de la manera como Cristo actuó, a echar la obra hacia adelante, a buscar piedras edificadoras, a buscar gente de verdad que quiere edificar, hermano, la obra y la iglesia de Cristo, a su nombre. Gente verdadera, a su nombre. Porque todos hemos sido llamados para edificar a su nombre. Esto, hermano, es poderoso. Pero hay una base muy importante en el nombre del Señor en Apocalipsis, donde Dios dijo, aquí van a estar todos conmigo, todos los fieles. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Ahora, si Dios nos permitió esto y dio oportunidad a todos, a su nombre, ¿quién es el hombre para causar divisiones, agravios a la iglesia de Cristo? Y dividir la iglesia por sus propios conceptos. No, dígale que está a su lado, no son conceptos humanistas, son fundamentos de Cristo. Yo lo mando a leer la palabra. Todo aquel que ignora estas cosas y deje de hacer carreta, andarse llevando por la gente que le meten ideología y cosas así, que eso, por eso que en aquellos días exhortó, hermano Pablo, hermano, al pueblo del Señor, porque había mucha filosofía, había mucha gente hablando falsedades, hermano. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra del Señor. Por eso es que a veces no edificamos en la iglesia, sino que lo que venimos a causar son problemas a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos faltos de conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dice en Apocalipsis, a su nombre. Mira lo que dice. Y el muro de la ciudad. No, démelo más atrásito, hijo. Démelo más atrás. Déme 2 versos más, por favor, atrás. Porque mire cómo es el Señor tan lindo. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. Y las puertas, 12 ángeles. Y el nombre y nombres inscritos, que son las 12 tribus, amén, de los hijos de Israel. Párese ahí. Aquí se da cuenta, hermano, en el nombre del Señor. Cuando habla de las 12 tribus de Israel, puede representar
hermano, a todos los fieles del Antiguo Testamento. Pero mire qué lindo es el Señor, lo que sigue diciendo en el siguiente verso. Mire cómo es Dios tan lindo, a su nombre. Y nosotros no vivimos conforme a la ley, pero hubieron gente fiel que conforme a la ley vivió fiel para Dios. Es aquí donde usted tiene que entender algunas cositas que muchas veces no entendemos. A su nombre. Mira lo que dice, a su nombre. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, a su nombre. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos, amén, los 12 nombres, a su nombre, de los apóstoles del Cordero. Que estos 12 apóstoles representan, hermano, al pueblo gentil. Amén, a su nombre de Cristo. A su nombre, o sea, a partir de Cristo, pues la gracia. A su nombre. Esto es precioso, iglesia, mire. Hay fieles que vivieron en el pasado y fieles que vivieron después de Cristo. Y mire, y están inscritas las 12 tribus de Israel y los 12 nombres de los apóstoles de Cristo. Y esto nos representa a nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es Dios. Dios no es como los hombres. Dios le da oportunidades a todos, a su nombre. A su nombre. Este es Dios, este es el Señor. Por eso usted que está aquí en este lugar, edifiquemos. Dígale que está a su lado, es nuestra oportunidad de edificar, de hacer crecer, de edificar en el pueblo del Señor. Hermano, en el nombre del Señor. Y si no lo entendió, vaya a leerlo en su casa. Porque en la casa a lo mejor usted puede leer 3 capítulos. A usted le gusta leer, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta leer? Vaya a leer 3 capítulos allá, 4 hasta que entienda. A metas unas 3 o 4 horas ahí hasta que el Señor lo haga entender. Entonces usted me va a entender las locuras que hablo en este lugar. A su nombre. Que Dios le bendiga. Amén, porque yo también tengo hambre ya. Que tengan una feliz tarde. Y recordarle a ustedes que están al otro lado que Cristo está a las puertas. A su nombre. Y que el Señor, hoy más que nunca, su venida se respira. Y la tierra también habla de que el Señor está a las puertas. Shalom, shalom, Maranata. Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga en este día. A su nombre.